Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta segunda charla del día de hoy, que es bastante interesante. ¿El agua tiene un valor económico? Es la pregunta. Y para eso, para ayudarnos a responderla, está con nosotros pues un invitado de lujo, el maestro Eduardo Vega López, que yo creo que no necesita presentación, pero me tomaré 2 segundos para presentarlo. Él es profesor titular de tiempo completo y desde enero del 2016 es el director de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director de Economía Ambiental en el Instituto Nacional de Ecología, director general de Planeación y Evaluación en Semarnat, secretario de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, entre son pocas cosas de todo lo que ha hecho el maestro Vega a lo largo de su trayectoria académica y profesional. Maestro, le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo para acompañarnos y le cedo la palabra. No, al contrario, el agradecido soy yo, Jorge. La verdad que me complace mucho estar con todas y todos ustedes esta mañana. Agradezco muy de veras al doctor Fernando González Villarreal la invitación tan atenta que me hizo para participar en esta actividad organizada por la Red del Agua de la UNAM, y también a Jorge Arriaga, quien ha sido más que eficaz y atento para propiciar que todo esto fluya de buena manera. Rápidamente voy al grano, diciéndolo coloquialmente, y si me permiten voy a compartir pantalla para tener una presentación disponible que me facilite la presentación de las ideas que quiero presentarles a ustedes. Nadie duda que el agua es un bien imprescindible para cualquier forma de expresión de vida, aprovechamiento productivo, uso social, satisfacción de necesidades básicas, promoción de actividades imprescindibles, etcétera. De eso no hay ninguna discusión. Y lo que pretendo en esta media hora o poquito menos es exponer algunas ideas generales acerca de por qué sí tiene un valor económico el agua de manera explícita en la mayor parte de las veces y de manera implícita en otras que conviene hacer explícito. Y voy entonces a desagregar de la siguiente manera este importante tema. Los valores económicos del agua se expresan de una muy heterogénea y diversa forma. Y entre otras, yo diría, bueno, para entrar en materia, están, por supuesto, una de las formas en que se expresan estos valores económicos del agua son los derechos de acceso, de extracción, de uso y o de descarga que se establecen de manera formal. Es decir, tiene un componente institucional de gestión pública del uso y aprovechamiento del agua para diferentes fines, diferentes usos y distintos usuarios, que ya sea para las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, municipales, urbanas, riego agrícola, riego urbano, satisfacción de necesidades domésticas, aseo personal, descargas posteriormente de las aguas servidas o residuales, mezcladas con las pluviales, etcétera. Hay entonces toda una configuración de valores económicos, unos igual a cero, otros con valor económico positivo, pero no dejan de ser todos ellos derechos de acceso para extraer agua de cuerpos superficiales, del acuífero, de algunos, depósitos exprofesamente construidos, represamientos de agua, diques, bordos o presas propiamente tales. Entonces, ya dije derechos de acceso, extracción, uso y o descarga de aguas residuales. También, por supuesto, está el conjunto de cuotas que con alguna inercia se autorizan como permisos de aprovechamiento, estas cuotas de láminas de agua generalmente asociadas
al mundo rural productivo, en donde pues año tras año, temporada tras temporada de aprovechamiento productivo, pues entonces se van contando con las mismas cantidades, volúmenes o dosis de agua para las diferentes actividades agrícolas o pecuarias en distintos lugares del territorio nacional. Estos permisos pueden ser inclusive intercambiables, y eso puede ser intercambiables con valor económico monetario explícito o intercambiables de dosis de agua para una temporada en lugar de dosis de agua para un futuro distinto de la temporada que se enfrenta. Entonces son permisos intercambiables. Si no existieran estos derechos de acceso, extracción, uso, descarga, estas cuotas de lámina de agua, estos permisos para aprovechar el agua ya obtenida, ya autorizada, o para intercambiarla para otros momentos y aumentar las dosis con las que se cuenta, o enajenar las dosis de las que se dispone. Todo esto, refiero, son explícitamente valores económicos del agua. También, si hablamos, por ejemplo, de las asignaciones del agua en bloque, las asignaciones de agua en bloque a municipios o a otras entidades federativas, otras autoridades competentes en la recepción de estos volúmenes, metros cúbicos por segundo de agua, para ser dispuestos posteriormente a diferentes usos y usuarios en un territorio geoeconómico delimitado. Bueno, esas asignaciones igualmente son, por lo tanto, una asignación económica. Si no, no hay actividad productiva posible o un consumo de agua que satisfaga demanda social de la misma. Cuando no se trata de asignaciones, o una vez ya entregadas esas asignaciones de agua, pues entonces también importa muchísimo considerar como valor económico del agua las concesiones de volúmenes, concesiones de caudales, y entonces digamos, el valor concesionado de agua es muy importante para saber si se dispone, en efecto, de este bien hídrico imprescindible para la realización de todas las actividades regulares o programadas en ese territorio, en ese tiempo específico, sea una temporada de producción, sea un año calendario, sea, digamos, el lugar y el tiempo bajo los recortes analíticos y de política pública que convengan. Otra manera de ver el agua con sus respectivos valores económicos es evidentemente con el entendimiento de que hay aprovechamientos y consumos de agua que se administran o se gestionan mediante tarifas. Las tarifas son una suerte de precio administrativo o precio administrado del agua, sin que, ojo, sin que sea un precio de mercado. Es un valor económico administrado expresado en un valor monetario que se llama tarifa, y esa tarifa se puede cobrar al 100% tal como se diseña y se pone en vigor, o bien se puede hacer la cobranza del agua mediante tarifas si es así dispuesto por la institución pública correspondiente, que pueda ser o no subsidiada la tarifa. Entonces, por ejemplo, una tarifa digamos, puede establecer una estimación hipotética de 10 pesos, los costos de inversión, operación, manejo de la infraestructura hidráulica y suministro del líquido ya disponible para el propósito que se está demandando, supongamos de 10 o 12 pesos por metro cúbico, y es probable
que la decisión institucional o pública de una política de administración del agua sea que se cobre solo 4 de esos 10 pesos o 3 de esos 12 pesos por metro cúbico. Entonces va dependiendo el grado porcentual de cobertura del subsidio para evitar el pago completo de la tarifa. Eso no quiere decir que el agua así dispuesta o así entregada tenga un valor económico menor. Simplemente lo que se establece con los subsidios es que el usuario final del caudal o el usuario final de los metros cúbicos por segundo va a estar pagando solo una parte del valor económico y la otra parte de ese mismo valor económico del agua se tendrá que fondear con recursos públicos, que evidentemente no vendrán de la cobranza de la tarifa, seguramente vendrán de algunas otras fuentes de financiamiento. Otro valor económico del agua puede ser impuestos. Sé que a nadie le gusta el tema de los impuestos, menos aún si se trata del recurso hídrico, pero digamos que aún y cuando no haya ninguna consideración explícita a propósito de este tema en relación con los impuestos, la discusión conceptual de estos asuntos sí que consideran los impuestos como unos componentes importantes para exhibir y poner de relieve los costos ambientales, los costos ecohidrológicos, los costos sociales en que se incurre por disponer de un determinado volumen o caudal de agua y cómo sufragarlo. Entonces, se habla en general de los impuestos ecológicos y en esta materia también de los impuestos sobre el consumo hídrico. Igualmente, hay que considerar de manera muy notable las diferencias importantísimas en muchos casos que existe ante la escasez extrema de agua o la presencia excesiva de agua, en donde, pues ni más ni menos que en predios sean rurales o urbanos. Y me estoy refiriendo a los valores inmobiliarios. Los valores inmobiliarios, además de cualquier otro conjunto de consideraciones que haya que atender y poner a consideración analítica, influye el de si ese predio, cualquiera este sea, tiene agua en cantidad y calidad adecuada o no la tiene. O si ese predio en temporada de lluvias de manera recurrente, es decir, cada vez que hay temporada de lluvias, siempre se inundan esos predios. Entonces, por eso digo, ante escasez extrema o ante presencia excesiva de agua, los valores inmobiliarios tienen mucho que ver con el agua. ¿Hay o no hay agua? ¿Hay en exceso o nunca hay servicio de agua? Y entonces eso también se expresa en una cosa que pareciera que no tiene que ver nada con el agua, pero se reconoce el valor económico del agua cuando se dice, por ejemplo, en los predios más bajos de una zona inundable, pues suelen tener un valor inmobiliario menor que en esa misma zona inundable algunos predios de mayor altura o nivel mayor altura sobre el nivel del mar. Entonces, aun y cuando siga siendo una zona inundable, los predios de mayor altura, de mayor altitud sobre el nivel del mar, tendrán un valor inmobiliario mayor. Esto es muy conocido, por ejemplo, en ciudades como Villahermosa. Los predios urbanos más altos de la ciudad de Villahermosa tienen un valor inmobiliario mayor justamente porque su riesgo de inundación relativamente y en comparación con los demás predios es menor y por lo tanto los daños
potenciales de una inundación van a ser más lejanos y bajos que los de las partes y predios más bajas y, valga la redundancia, más inundables. Lo opuesto igual vale. Una zona con escasez de agua o con agua que solo se cuenta o se dispone ocasionalmente y además de mala calidad, pues entonces el valor inmobiliario de esos predios o incluso de esas viviendas es muchísimo menor. Donde hay escasez de agua, los valores inmobiliarios también se ven afectados de manera muy significativa. Los precios de mercado. Los precios de mercado también existen en el mundo del agua. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo con ellos o no, pues existen los precios del agua y fundamentalmente los precios, como lo vamos a ver más adelantito, en situaciones donde hay demandantes de agua con voluntad de pago para que se les suministre la cantidad de agua que requieren y en la calidad de que se exige, pues entonces están dispuestos a pagar esa agua. Y por eso pues tenemos, no es un tema, debate muy importante, pero existe en la realidad. No hay que, no porque no nos guste ese pedazo de realidad hay que ocultarla, más bien hay que decir cómo evitamos a que eso aumente. Me refiero a al agua embotellada. El agua embotellada, ¿por qué existe? Porque hay una presunción, informada o no, documentada o no, cierta o no, pero hay una presunción de los consumidores de agua embotellada que el agua potable de que disponen en sus casas no es de la calidad suficiente para que sea ingerida por los habitantes de la vivienda sin riesgo a perder la salud. Entonces, para evitar perder la salud, mejor compran agua embotellada confiando en que la misma sí tenga la calidad suficiente. Y ojo, hace rato decía, una tarifa puede ser de 10 pesos, es decir, la tarifa puede tener de base un costo económico por metro cúbico de 10 pesos, supongamos, y a veces no se está dispuesto a pagar esa tarifa, o sea, es excesivo el cobro de la tarifa, a menos que sea subsidiada. Y entonces, si estamos siendo subsidiados en 60, 70 u 80% de la tarifa, a lo mejor terminamos pagando 4 o 3 pesos de esos 10 y bueno, pues más o menos toleramos la tarifa. Pero si nos dicen el litro de agua embotellada cuesta 10 pesos, entonces pareciera que hay menos discusión social y menos agitación política. Y fíjense que un litro de agua embotellada es la milésima parte de un metro cúbico. Entonces, no estamos dispuestos a pagar 10 pesos por un metro cúbico en una tarifa, me refiero, pero pareciera que sí estamos dispuestos a pagar por una milésima de metro cúbico los mismos 10 pesos. Entonces, esos son los precios de mercado, pero también se expresan en la compra y venta de agua en pipas. Otro valor económico del agua, importantísimo, hay que mencionarlo, es el que se considera en las inversiones imprescindibles de infraestructura hidráulica. El agua la necesitamos en distintos lugares donde existe con diferentes volúmenes y dosis o flujos para ser aprovechada. Y todo el tiempo, generalmente, si estamos hablando de ciudades, predios urbanos y asentamientos humanos, fundamentalmente en regiones metropolitanas. Los usos del agua urbano son regulares y durante todo el tiempo, a todas horas y de manera creciente. Claro que el uso agrícola del agua tiene temporadas. Sabemos que hay cultivos cíclicos, pero otros son perennes. Unos tienen buen temporal, pero los que no lo tienen, pues pueden tener exceso de agua y entonces se llaman los distritos
de desalojo de aguas o los distritos tecnificados de agua. Hay que desalojar agua porque hay en exceso, o los que necesitan agua, pues son los distritos de riego, las uniones de riego agrícola. Entonces, pues esas son inversiones en infraestructura hidráulica, algunas privadas, algunas comunitarias, algunas públicas, fondeadas con presupuesto del Estado, pero toda la infraestructura hidráulica cuesta en términos de inversión, operación, mantenimiento, reparación y manejo adecuado para que el agua se esté poniendo a disposición de los usuarios. Y los presupuestos que ya mencioné es otra forma de en que se expresa el valor económico del agua, ¿no? Los presupuestos sean de carácter federal, estatal o municipal, que tienen que ver con cómo se hace el fondeo y el financiamiento del servicio mismo, todo relacionado con el agua, no solamente la inversión, la gestión, la reparación, la información, sino también pues todo lo que tiene que ver con los pagos a la nómina de quienes trabajan en el mundo del servicio público relacionado con el agua. Bien, esos servicios que refiero pueden ser, a ver, retomo algunas cositas, porque ya va avanzando el tiempo. Algunos valores económicos, ya dije, algunos valores económicos del agua se expresan mediante precios de mercado. Y eso ocurre cuando existe una demanda y una oferta por integrantes de nuestra sociedad que requieren agua en diferentes cantidades y calidades y en lugares y tiempos específicos. Por eso existe la demanda y la oferta del agua embotellada, que si el agua potable que recibimos en las viviendas fuera de suficiente calidad y no hubiera presunción de nadie de que es un agua de mala calidad, pues entonces nadie compraríamos agua embotellada. Quienes no compramos agua embotellada y preferimos resolver ese dilema con un filtro de agua en nuestros grifos domésticos de agua, pues entonces igual estamos presumiendo una, digamos, una oferta de agua potable de calidad dudosa, y para evitarnos el riesgo, pues mejor ponemos un filtro. No compramos agua embotellada, pero tenemos que comprar un equipamiento llamado filtro que puede durar 2 o más años. Pero digamos que si el agua potable fuera indudablemente de buena calidad, ingerible y sin riesgo alguno para el organismo humano, entonces no habría mercado del agua embotellada. Y si no tuviéramos escasez de agua en muchísimas colonias, ciudades y regiones del país, no habría agua en pipas. La compra-venta de láminas de agua en el mundo rural, pues se da, como ya dije, debido a vaivenes de las actividades propias de ese mundo rural, actividades productivas, diversificación de las mismas, manejo diferenciado de predios agrícolas o acuícolas o ganaderos, y entonces algunos momentos se entra en barbecho, otros en roturación y aprovechamiento más exhaustivo de los predios, y entonces se van comprando y vendiendo láminas de agua en sus respectivos valores económicos. Y algo similar ocurre en la oferta y demanda de metros cúbicos por segundo de agua tratada entre demandantes y oferentes industriales, por ejemplo. Pero entonces lo que estoy señalando es que cuando hay precios de mercado están revelando escasez de agua, sea en cantidad y o calidad. Y hay demanda y voluntad de pago por obtener ese volumen de agua. Y hay oferentes que en unos casos pueden ser ocasionales o estacionales, hablo de las pipas de agua, por ejemplo, o regulares y permanentes, como el agua embotellada de diferentes calidades y cantidades también.
Pero no solo se expresa el valor económico del agua en precios. Puede ser mediante diferentes formas distintos a los precios, ¿no? Entonces, precios de mercado. Y entonces ahí es lo que yo decía hace un momentito, cuando existe una convicción socioinstitucional para subsidiar el consumo del agua, sea para favorecer a agricultores o campesinos o digamos, propietarios de la tierra y promotores de las actividades agrícolas en cualquier unión de riego, o bien cuando hay una política pública que asigna y concesiona dosis de agua para diferentes usos y usuarios. Entonces eso no necesariamente se está haciendo mediante precios, pero sí se está haciendo considerando los valores económicos, que estos pueden ser, ya dije, subsidios. El subsidio es un valor económico y puede ser mayor o menor, pero no deja de ser un valor económico, atado a un permiso o atado a un presupuesto público, o relacionado con inversiones públicas, privadas, y los costos económicos, los valores económicos de la gestión de esa inversión de infraestructura hidráulica. O también relacionados esos valores económicos, no para ofrecer agua y demandarla y hacer alguna actividad productiva mediante, digamos, la demanda antrópica de bienes, sino, por ejemplo, estrategias de conservación ecohidrológica, de conservación de cuencas, de conservación de sistemas hidrológicos, no solo de los cuerpos de agua superficiales, sus cuencas, sino también los flujos y depósitos del subsuelo, es decir, los acuíferos. Entonces, si hay una estrategia pública de conservación de sistemas hidrológicos, para realizar con éxito esa intervención territorial se requieren valores económicos. El propósito explícito es hacer perdurable la cuenca como ecosistema, los flujos y escurrimientos naturales y los almacenamientos y flujos del subsuelo. Bueno, para mantener en buen estado ecosistémico un sistema hidrológico, es necesario que esa intervención directa y en territorio sea sufragado o fondeado con recursos económicos. Entonces, ahí se revela el valor económico de la conservación ecohidrológica, por ejemplo. Y por lo tanto, siempre hay quien asume y fondea estos valores económicos. Pueden ser el Estado, y ojalá que fuera el Estado, y puede ser también comunidades organizadas para proteger sus manantiales o actividades privadas que protegen sus recursos hídricos en sus predios respectivos. El agua tiene valores económicos, entonces, debido a que satisface muy diversas necesidades humanas, al incrementar el bienestar individual o social, y a que cubre requerimientos hídricos imprescindibles para diferentes actividades. También tiene valores económicos debido a la diversidad de usos y usuarios y a las diferentes cantidades y calidades que se demandan in situ. Y también, pues las aguas servidas o residuales requieren de tratamientos especializados para usos posteriores que involucran igualmente valores económicos. Así que yo terminaría esta presentación breve diciendo que, bueno, pues se trata de valores económicos de diversos bienes hídricos. Unos tienen mercado y precios monetarios, otros no tienen mercado, no tienen precios, otros no tienen mercado y tampoco precios, pero siempre sí tienen valores económicos positivos explícitos, ya dije cuáles, todos los que mencioné, derechos, permisos, asignaciones, concesiones, tarifas, etcétera,
Costos de la contaminación del agua también hay que ponerlos de relieve, son valores económicos. Si un cuerpo de agua está contaminado, hay que descontaminar. ¿Todo el río o solo un tramo? ¿Todo el lago o solo hasta llegar a determinada calidad? Entonces, la contaminación cuesta, inclusive por la consideración de la descontaminación. Yo cierro diciendo que los valores del agua son importantísimos, tomarlos en consideración, existen en la vida real, influyen nuestras decisiones cotidianas y más vale que no solo las y los economistas los tomemos en consideración, sino la sociedad completa para hacer una mejor gestión del agua que se nos está cada vez poniendo más difícil la situación, justo por no reconocer de manera explícita todos los costos y valores económicos del agua. Muchísimas gracias.